Millonario, volvió a casa con la limpiadora, hasta que vio a su madre cargando leña en la espalda. La imagen que lo rompió el camino de tierra golpeaba las llantas del SUV con un ritmo irregular, como si el propio suelo quisiera advertirle que no debía volver. Rodrigo Castellanos llevaba 12 años sin pisar este polvo. 12 años construyendo una vida que no tuviera nada que ver con este lugar. Inés Fuentes iba en el asiento del copiloto con las manos sobre las rodillas, mirando por la ventana sin decir nada. No era su lugar preguntar. Nunca lo había sido. Ella limpiaba oficinas de noche, no hacía preguntas durante el día. Pero llevaba 6 horas en ese coche con un hombre que había hablado exactamente 4 veces desde la Ciudad de México, y algo en su silencio le pesaba distinto al silencio normal. ¿Falta mucho?, preguntó ella, solo para romper algo. «Ya casi», dijo él sin mirarla. Las casas empezaron a aparecer despacio, pequeñas, bajas, hechas de lo que se pudo en el momento en que se pudo. Paredes de adobe con manchas de tiempo, techos de lámina con piedras encima para que el viento no los arrancara, perros flacos en la sombra, una tienda de abarrotes con letrero pintado a mano, una señora barriendo su entrada de tierra. Rodrigo conocía cada metro de ese lugar. Lo conocía de memoria, de infancia, de hambre. Lo conocía de una forma que no se borra, aunque uno se pase 12 años tratando de olvidar. Frenó el coche despacio, a unos 50 metros de lo que alguna vez fue su casa. Inés iba a decir algo. No sabía qué, pero algo, cuando lo vio cambiar. No fue gradual, fue inmediato. Como si alguien le hubiera apagado algo por dentro. Rodrigo dejó de respirar de manera normal. Sus manos apretaron el volante sin que él lo notara. Sus ojos se clavaron en un punto al lado derecho de la calle y Inés siguió su mirada. Una mujer anciana caminaba por el borde del camino con un cargamento de leña sobre la cabeza. El amarre era un trapo viejo, azul deslavado, que sostenía un fardo que parecía pesar más que ella misma. La mujer avanzaba despacio, con los pies sobre el polvo, con la espalda doblada bajo el peso. Tenía el cuello tenso y los brazos extendidos hacia arriba para equilibrar la carga. Cada paso era una negociación con el suelo. Tenía el pelo gris recogido atrás, la ropa desgastada, como ropa que ya cumplió demasiado tiempo de servicio. La piel oscura del sol de toda una vida. Rodrigo no se movió. Inés lo miró a él. Tenía los ojos fijos en la mujer, y en esos ojos había algo que Inés no le había visto nunca en los meses que llevaba limpiando sus oficinas. No era tristeza. No era exactamente culpa. Era algo más antiguo que las dos cosas. Algo que vivía en un lugar del cuerpo donde no llegan las palabras. «¿Es ella?», preguntó Inés en voz baja. Rodrigo no respondió. Siguió mirando a su madre cargar leña sola en la calle de su pueblo, a 12 años de distancia y a 50 metros de él. Afuera, Dolores Castellanos no sabía que su hijo estaba ahí. Seguía caminando. Siguió poniendo un pie delante del otro con la carga en la cabeza, sin quejarse, sin detenerse, como lo había hecho toda su vida. Rodrigo soltó el volante. Tenía los nudillos blancos. Inés lo vio abrir la puerta del coche despacio, como si tuviera miedo de que el ruido rompiera algo. «Espera aquí», dijo. No era una orden, era una súplica. Bajó del coche y se quedó parado en la tierra a 50 metros de una mujer de 74 años que seguía caminando sin saber que la miraban. Rodrigo no gritó su nombre, no corrió, se quedó quieto, con los brazos a los lados, mirándola avanzar, mirando cada paso, mirando el peso sobre su cabeza, mirando todo lo que no había querido ver en 12 años. Inés, desde el coche, lo observó a él, y pensó que no había visto a ningún hombre verse tan pequeño en tanto tiempo. Dolores llegó hasta la entrada de su casa, a 20 metros de donde estaba Rodrigo,
y dejó bajar la carga con cuidado, con los brazos temblorosos de sostener tanto. La leña cayó contra la pared con un golpe sordo. Ella se estiró, llevó las manos a la espalda baja y cerró los ojos un segundo. Fue en ese momento cuando lo vio. Se quedó inmóvil. Rodrigo tampoco se movió. Se miraron desde 20 metros, con 12 años de silencio entre ellos, con el sol de mediodía partiéndolo todo. Dolores no dijo nada, no corrió, no gritó. Solo lo miró con esa calma que tienen las personas que han esperado tanto tiempo que ya aprendieron a no esperar. Y fue esa calma, más que cualquier grito, más que cualquier lágrima, lo que terminó de romper a Rodrigo Castellanos. Inés lo vio caminar hacia ella. Lo vio llegar hasta los 20 metros, hasta los 10, hasta los 5. Lo vio detenerse frente a su madre y no saber qué hacer con las manos. Y lo vio, finalmente, inclinar la cabeza, no hacia ella, no en señal de saludo, sino hacia abajo, como quien carga algo que ya no puede sostener más. Dolores levantó una mano y la puso sobre su cabeza, despacio, como cuando él era chico y tenía miedo. Inés miró hacia otro lado. Algunas cosas no eran para verlas. 12 años de silencio. La casa olía igual. Rodrigo no esperaba eso. Esperaba que 12 años cambiaran el olor de un lugar, pero no. Olía a leña, a masa de maíz, a algo húmedo que vivía en las paredes desde siempre. Olía a infancia. Olía a todo lo que se había marchado sin mirar atrás. Dolores entró primero. Prendió el comal sin decir nada, como si hubiera estado esperando hacer exactamente eso, llegar a la cocina y prender el comal, y la presencia de su hijo después de 12 años no cambiara el orden de las cosas. Rodrigo se quedó parado en el umbral. La casa tenía una sola sala, una cocina pequeña separada por una cortina de tela de cuadros, 2 cuartos al fondo. Las paredes de adobe mostraban manchas de humedad en las esquinas. Había una foto en la pared. Él, de unos 10 años, junto a su padre Aurelio. Ambos con la misma ropa en cada visita que se la tomaron. Solo había una foto nueva desde que él se fue. Era una imagen pequeña, impresa en papel fotográfico barato y pegada con cinta adhesiva junto a la ventana. Rodrigo desde lejos. En una entrevista de negocios, recortada de alguna revista. Su madre la había guardado ahí. Inés entró detrás de él, cargando la bolsa pequeña que habían traído. Se detuvo junto a Rodrigo, miró la sala, miró la foto recortada en la ventana y no dijo nada. Pero algo en su cara cambió. Dolores asomó la cabeza desde la cocina. «Siéntense», dijo señalando la mesa con un gesto de la mano. La misma voz de siempre, ni más cálida ni más fría, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el tiempo no tuviera el derecho de haber pasado. Rodrigo obedeció. Era curioso. En la Ciudad de México tenía 400 empleados. Tomaba decisiones que movían millones. Nadie le decía «siéntate». Pero aquí, en esta cocina de adobe, con esa voz, se sentó sin pensar. Inés se sentó frente a él. Durante un momento, nadie habló. El comal chisporroteó. Afuera, un perro ladró una vez y se cayó. «¿Hace cuánto que cargas la leña sola?», preguntó Rodrigo. Su voz salió más baja de lo que quería. Dolores no volteó a verlo. «Siempre la he cargado sola. Papá la cargaba. Papá murió hace 8 años. Rodrigo lo sabía. Estuvo en el entierro 3 días. Se fue antes de que terminara el velorio porque tenía una reunión al día siguiente en la ciudad. Una reunión que no recordaba. Un velorio que no podría olvidar. Debí mandar a alguien», dijo. «¿A quién ibas a mandar?». No había respuesta para eso. La pregunta no esperaba una. Dolores puso 2 tazas de café sobre la mesa. Café negro, sin preguntar si lo querían así. En esa casa siempre fue negro. Inés tomó la taza con las 2 manos y la sostuvo sin tomar, solo para tener algo donde poner las manos. Observó a la mujer moverse en la cocina pequeña,
con esa eficiencia de quien conoce cada centímetro del espacio donde vive desde hace décadas. Sin prisa, sin torpeza, con una dignidad tranquila que no necesitaba que nadie la notara. ¿Y usted quién es?, le preguntó Dolores directamente, mirándola. No había hostilidad en la pregunta, solo era directa, como todo lo demás en esa mujer. Inés no esperó a que Rodrigo respondiera por ella. Me llamo Inés, trabajo con él. ¿Hace cuánto? 8 meses. Dolores la miró un momento más de lo necesario, no con sospecha, con algo más parecido a evaluación, como quien mide a una persona no por lo que dice, sino por cómo lo dice. ¿De dónde eres? De Puebla, un pueblo pequeño, cerca de Atlixco. Dolores asintió. Se nota, dijo, y volvió a la cocina sin explicar qué era lo que se notaba. Rodrigo miró a Inés. Ella levantó ligeramente los hombros, sin entender del todo qué había pasado, pero sin sentirse incómoda tampoco. Afuera, el sol seguía cayendo sobre el polvo del pueblo. Alguien pasó con un burro cargado. Una mujer gritó el nombre de un niño en algún lugar cercano. La vida del pueblo seguía su ritmo como si siempre hubiera seguido ese ritmo y siempre lo fuera a seguir. Rodrigo miró la foto de su padre en la pared. ¿Cómo has estado, mamá? Era la pregunta más difícil que había hecho en su vida, más difícil que cualquier negociación, que cualquier crisis empresarial, que cualquier cosa que le hubiera exigido el mundo de afuera. Dolores tardó en responder. Siguió de espaldas, moviendo algo en el comal. Bien, dijo. No te veo bien. ¿Cómo me ves? Rodrigo no respondió eso. No podía. Te mando dinero todos los meses, mamá. Sí. ¿Qué haces con él? Lo guardo. ¿Para qué? Dolores se volteó por primera vez desde que habían llegado. Lo miró a los ojos con esa mirada suya que no pedía ni daba explicaciones, que solo ponía las cosas sobre la mesa como son. Para cuando lo necesites tú, dijo. El silencio que siguió pesó más que la leña que había cargado en la cabeza. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Miró la mesa. Inés miró su taza de café. Ninguno de los dos supo qué decir después de eso, porque no había nada que decir. Esa mujer llevaba 12 años guardando el dinero que su hijo mandaba, sin gastarlo en sí misma, para devolverlo si algún día él lo necesitara. Cargando leña, viviendo sola, guardando dinero para él. Fue Inés quien rompió el silencio, no con palabras importantes, no con algo profundo. Solo levantó la taza, tomó un sorbo de café y dijo: «Está muy bueno el café, señora Dolores». Dolores la miró desde la cocina, y algo, pequeño, casi invisible, pero real, se abrió en su cara. «Es de aquí mismo», dijo. «Aquí lo tuestan todavía como debe ser». Y Rodrigo, que llevaba 12 años construyendo cosas que no se caían, sintió que algo se le estaba cayendo por dentro. Algo que debió haberse caído hace mucho tiempo, para poder construir algo mejor en su lugar. La limpiadora que habló primero Rodrigo salió a caminar. No dijo a dónde iba. Se levantó de la mesa, dejó el café a medias y salió por la puerta sin mirar a nadie. Inés lo vio alejarse por el camino de tierra con las manos en los bolsillos y la espalda tensa como quien carga algo que no se ve. Se quedó sola con Dolores. Por un momento, ninguna habló. El comal seguía encendido, aunque ya no había nada sobre él. Afuera, el sol seguía pegando fuerte. Una gallina entró por la puerta, miró el interior de la sala y salió con la misma calma con la que había entrado. Inés se levantó. ¿Le ayudo con algo, señora? Dolores la miró desde la cocina. No hay mucho que hacer. Puedo lavar las tazas. Ya las lavo yo. Señora Dolores, dijo Inés con calma, usted cargó leña en la cabeza hace menos de 1 hora bajo ese sol. Déjeme lavar las tazas. Hubo un silencio corto. Dolores la estudió con esa mirada suya que no se apresuraba a nada.
El agua está en el balde junto al fregadero, dijo finalmente. El jabón es la pastilla verde. Inés asintió y fue a lavar. No era la primera vez que lavaba trastes en una cocina ajena. Había lavado trastes en casas de gente rica, en restaurantes, en fondas. Las manos de Inés Fuentes conocían el trabajo antes que cualquier otra cosa. Su madre se lo había dicho desde chica. Las manos que trabajan no mienten. Y era verdad. Las manos decían más de una persona que cualquier palabra. Dolores se sentó en la silla que había dejado Rodrigo. Cruzó los brazos sobre la mesa y la observó trabajar. «¿Cuánto tiempo llevas limpiando?», preguntó. «Desde los 16, primero con mi mamá, luego sola. ¿Y en las oficinas de mi hijo?». 8 meses, como le dije, turno de noche de 10 a 6 de la mañana. ¿Y qué hace un hombre como él a esa hora en su oficina? Inés sonrió sin voltear. «Trabajar. Siempre está cuando llego. A veces cuando me voy todavía sigue ahí». Dolores no dijo nada, pero algo en su cara se movió. No era sorpresa, era más bien la confirmación de algo que ya sabía. «¿Y cómo llegaron aquí?», preguntó. «¿Él te trajo?». Inés secó las tazas con un trapo y las puso en su lugar antes de responder. «Hubo un problema en la empresa hace como 3 semanas, algo grande, no sé todos los detalles, pero él estuvo 3 noches seguidas sin irse. Yo llegaba a limpiar y él seguía ahí. La tercera noche le pregunté si había comido. Me dijo que no. Le traje un sándwich de la tienda de la esquina». Dolores la escuchaba sin interrumpir. Desde esa noche empezamos a hablar un poco mientras yo limpiaba. Nada importante al principio. Él preguntaba de dónde era yo. Yo le preguntaba de dónde era él. Y una noche me dijo que tenía que venir aquí, pero que llevaba años sin poder. No me explicó por qué. Solo lo dijo. Inés se sentó frente a Dolores. La semana pasada me preguntó si quería acompañarlo. Me dijo que necesitaba a alguien que no lo conociera de antes, que con esa gente no podía pensar bien. Dolores la miró fijo. «¿Y tú aceptaste?». «Sí». «¿Por qué?». Inés pensó la respuesta un momento, no porque no la tuviera, sino porque quería decirla bien. Porque cuando un hombre que tiene todo te dice que necesita a alguien que no lo conozca para poder regresar a ver a su madre, eso me dijo más de él que cualquier otra cosa. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más quieto, más honesto. Dolores bajó la mirada a la mesa. Sus manos, arrugadas y trabajadas, descansaban sobre la madera. «Él era buen hijo», dijo con una voz que venía de un lugar muy adentro. «No lo creas de otra manera. Era buen hijo. Solo que un día encontró la puerta para salir de aquí y la tomó tan rápido que no miró para atrás». «Lo sé», dijo Inés. «¿Cómo lo sabes si lo conoces hace 8 meses?» «Porque guarda una foto suya de niño en la cartera, una foto chiquita, casi rota. La he visto cuando saca la cartera para pagar el café en la máquina del piso 9. La tiene ahí, entre los billetes. Nunca la ha sacado, pero tampoco la ha quitado». Dolores levantó los ojos. Inés no dijo nada más. No hacía falta. Afuera se escucharon pasos sobre la tierra. Rodrigo volvía. Los dos lo escucharon acercarse y ninguna hizo nada por disimular que habían estado hablando. Rodrigo entró, miró a su madre, miró a Inés y leyó el aire de la sala como leen el aire los hombres que saben que algo cambió mientras no estaban. «¿De qué hablaban?», preguntó. «De trabajo», dijo Dolores, levantándose hacia la cocina. Inés tomó su taza vacía y no dijo nada. Rodrigo las miró a las dos con algo que no llegaba a ser sospecha, pero que tampoco era comodidad. Se sentó despacio. «Mamá», dijo, «¿hay cuarto para nosotros esta noche?». No era una pregunta. «Hay», dijo ella, sin voltear. «El cuarto de atrás está igual». Rodrigo asintió. Miró la mesa, miró la foto de su padre en la pared. «¿Cuándo fue la última vez que alguien vino a verte?», preguntó.
Dolores tardó. El comal chisporroteó. En el entierro de tu padre, dijo, vino gente del pueblo, después nadie que no fuera del pueblo. Nadie de afuera, nadie de afuera. Rodrigo absorbió eso en silencio. Inés miraba la mesa. Pensaba que había cosas que se podían resolver con dinero y cosas que el dinero no tocaba. Y que Rodrigo Castellanos, con todo su imperio, llevaba 12 años confundiendo las dos. Voy a acomodar las cosas al cuarto, dijo Inés, levantándose con la bolsa. Al fondo a la derecha, indicó Dolores. Inés fue hacia adentro. Cuando cruzó la cortina de tela que dividía la sala de los cuartos, se detuvo un momento. Escuchó la voz de Rodrigo, baja, desde la mesa. ¿Estás enojada conmigo, mamá? Y la respuesta de Dolores, sin pausa, sin drama. No, estoy cansada, hijo, que es diferente. Inés siguió caminando hacia el cuarto. Puso la bolsa sobre la cama angosta con el cobertor de lana. Había una ventana pequeña que daba al patio de tierra. Había un crucifijo en la pared. Había una silla con ropa doblada encima. Ropa que no era de nadie que viviera ahí todavía, pero que alguien había doblado y puesto ahí de todas formas. Inés se sentó en la orilla de la cama. Pensó en su propio pueblo, en Atlixco, en su madre que también barría entrada de tierra y también hacía café negro, y también doblaba ropa de personas que ya no vivían en la casa. Pensó que los hijos que se van y los que se quedan cargaban pesos distintos, pero que al final todos cargaban algo. Desde la sala llegó el sonido de 2 tazas siendo llenadas de nuevo, y el silencio de una madre y un hijo tratando de encontrar por dónde empezar. Lo que el pueblo recuerda, don Benigno vivía 3 casas más abajo, en la misma calle de tierra que Dolores, como había vivido siempre. Rodrigo lo vio al día siguiente por la mañana, temprano, cuando salió a caminar antes de que el calor apretara demasiado. El viejo estaba sentado en una silla de madera afuera de su puerta, con un sombrero sobre las rodillas y una taza de algo humeante en la mano. Tenía 78 años y el cuerpo de alguien que los había vivido todos de pie. Rodrigo Castellanos, dijo el viejo sin sorpresa, como si lo hubiera visto pasar el martes anterior. ¿Cuántos años? Buenos días, don Benigno. Siéntate. Rodrigo miró alrededor. No había otra silla. Trae la que está adentro, dijo el viejo. La puerta está abierta. Rodrigo entró, tomó la silla de madera que estaba junto a la ventana y la sacó. Se sentó junto al viejo en silencio. Así habían estado muchas veces cuando Rodrigo era chico. Don Benigno y su padre Aurelio, sentados afuera, hablando o callando según lo que pidiera el momento. ¿Cuándo llegaste?, preguntó el viejo. Ayer. ¿Y cómo está la ciudad? Igual. ¿Igual de grande o igual de fría? Las dos. Don Benigno tomó un sorbo de su taza y miró el camino. Vi a tu madre ayer, antes de que llegaras. Estaba cargando la leña. Rodrigo no respondió. La cargo 2 veces por semana, continuó el viejo. A veces 3, si el frío aprieta en las noches. Yo le he dicho que me avise, que yo voy con ella, pero ya sabes cómo es Dolores, no pide. ¿Por qué no me avisaste a mí? Don Benigno lo miró de lado. Te avisé, muchacho. 2 veces. Le mandé razón por el señor Hilario cuando fue a la ciudad hace como 4 años. Y hace 2 años le pedí a tu prima Consuelo que te dijera. Rodrigo frunció el ceño. No supe nada de eso. Lo sé, dijo el viejo sin acusación. Por eso no mandé más razones. El silencio entre los dos fue largo. Un perro cruzó el camino despacio, sin destino aparente. Una mujer pasó con una cubeta de agua. El pueblo empezaba a moverse con esa lentitud propia de los lugares donde el tiempo se mide diferente. ¿Qué más no sé?, preguntó Rodrigo. Don Benigno consideró la pregunta. La consideró de verdad, como quien decide cuánto de un peso ajeno le corresponde cargar. Cuando murió Aurelio, empezó, tu madre quedó con la deuda de la casa.
El préstamo que hicieron para arreglar el techo cuando llovió para adentro 3 temporadas seguidas. Tú ya estabas en la ciudad. Yo mandé dinero para eso. Sí, pero tardaste 4 meses en mandarlo. Y mientras tanto, Dolores vendió los 2 puercos que tenía y empeñó el anillo de tu abuela para cubrir la primera parte. Rodrigo se quedó quieto. No lo sabía. No, no lo sabías. El viejo no lo dijo con crueldad. Lo dijo como se dice una verdad que ya dejó de doler de tanto que ha estado ahí. Después, hace como 3 años, se enfermó. Algo del estómago, no sé bien qué. El médico del pueblo dijo que necesitaba estudios en la ciudad. Dolores no fue. ¿Por qué no fue? Porque no quería pedirte dinero para eso. Decía que tú tenías tus gastos, tu empresa, tu vida allá, que ella se arreglaba. ¿Y se arregló? Don Benigno tardó. Con hierbas y con tiempo, dijo. Mejoró. Pero no sé si mejoró del todo o si aprendió a no quejarse de lo que le quedó. Rodrigo se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas y la cabeza baja. El sol empezaba a calentar. Pronto haría demasiado calor para estar afuera sin sombrero. ¿Por qué no me dijo nada?, preguntó en voz baja. No era una pregunta para don Benigno. Era una pregunta para el aire, pero el viejo respondió de todas formas. Porque esa mujer decidió hace mucho tiempo que su trabajo era darte todo lo que necesitaras para que pudieras ir lejos. Y cuando uno decide eso, dejar de necesitar se vuelve parte del mismo trabajo. Rodrigo levantó la cabeza y miró el camino. Eso no está bien, dijo. No, concordó el viejo, no está bien. Pero así es. Pasaron un momento en silencio. En algún lugar cercano alguien estaba moliendo maíz. El sonido rítmico llegaba desde lejos, constante, sin apuro. ¿Y la muchacha que vino contigo?, preguntó don Benigno. Trabaja conmigo. ¿Solo eso? Solo eso. El viejo asintió despacio, con esa forma de asentir que no termina de creer pero que tampoco va a discutir. Se parece a tu madre de joven, dijo. La forma de pararse, la forma de mirar. Rodrigo no dijo nada. Aurelio habría dicho lo mismo, continuó el viejo. Tenía buen ojo para la gente, decía que los ojos de alguien te dicen si esa persona conoce el trabajo o solo lo ha visto de lejos. Y esa muchacha tiene ojos de quien conoce el trabajo. Rodrigo pensó en Inés lavando las tazas sin que nadie se lo pidiera. Pensó en el sándwich que le trajo aquella noche sin pedirle nada a cambio. Pensó en cómo se sentó en ese coche durante 6 horas sin quejarse y sin preguntar de más. ¿Cómo está la empresa?, preguntó don Benigno, cambiando el tono. Bien, creciendo. ¿Contento? Rodrigo tardó más de lo que debería en responder esa pregunta simple. Ocupado, dijo al final. Don Benigno asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Tu padre era igual, siempre ocupado. Hasta que un día se sentó aquí conmigo y me dijo, Benigno, llevo 20 años ocupado, y no sé para qué. El viejo tomó un sorbo largo. Eso fue 3 meses antes de que se muriera. Alcanzó a entenderlo a tiempo. No más que el tiempo ya estaba muy corto. Rodrigo no respondió. El viejo se puso el sombrero. Ve con tu madre, muchacho. Las palabras después. Primero ve y siéntate con ella. Sin teléfono, sin hablar de la empresa, sin explicarte ni explicarle nada. Solo siéntate. Rodrigo se levantó. Tomó la silla para devolverla adentro. Gracias, don Benigno. No me agradezcas. Agradécele a los años que todavía los tiene a los 2 vivos y en el mismo pueblo. Eso ya es mucho. Rodrigo dejó la silla adentro y caminó de regreso hacia la casa de su madre. A mitad del camino sacó el teléfono. Tenía 3 mensajes de Fernanda, 2 de su asistente, 1 de su socio comercial. Los miró todos, los guardó en la bolsa sin responder ninguno, y siguió caminando. Cuando llegó a la puerta, encontró a Dolores e Inés sentadas juntas en el patio trasero, desgranando maíz en silencio, cada una con una mazorca en la mano.
los granos cayendo en la palangana con ese sonido seco y rítmico que Rodrigo no había escuchado desde niño. No lo habían visto llegar todavía. Observó a las dos mujeres, su madre y la limpiadora de turno de noche, trabajar juntas en ese patio de tierra, sin necesitar decirse nada, y sintió algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a la vergüenza. No la vergüenza de haber hecho algo malo, la vergüenza más difícil, la de haber estado ausente mientras la vida seguía. Se sentó en el escalón de la puerta trasera sin decir nada. Dolores lo miró de reojo. Le pasó una mazorca sin decir una palabra. Rodrigo la tomó y empezó a desgranar. La llamada de Fernanda. El teléfono vibró 4 veces seguidas sobre la mesa. Rodrigo estaba terminando de comer cuando lo vio. Dolores había hecho frijoles con epazote y tortillas de la mañana. Inés había ayudado sin que nadie se lo pidiera, igual que el día anterior, igual que si llevar su peso en esa cocina fuera algo natural que no necesitaba explicación. Rodrigo miró la pantalla. Fernanda. La dejó sonar. Volvió a sonar. La dejó sonar otra vez. A la tercera llamada se levantó de la mesa y salió al patio. «Bueno», contestó. «¿Bueno?» La voz de Fernanda llegó tensa desde el principio. «Rodrigo, son las 2 de la tarde. Te he llamado desde ayer». «Lo sé, estaba ocupado». «¿Ocupado? Estás en un pueblo de Oaxaca. ¿Ocupado en qué exactamente?» «Con mi madre». Hubo una pausa corta. Fernanda Ríos sabía medir sus palabras. Era arquitecta, era precisa, era buena calculando distancias. Pero había cosas que no medía bien, y una de ellas era cuándo dejar de empujar. «Rodrigo, el lunes tienes la reunión con los inversores de Guadalajara. Llevas 3 semanas sin confirmar el lugar del evento y Marcos me llamó ayer preguntando qué pasa. Dile a Marcos que confirme el camino real. Ya lo habíamos hablado». «Ya lo hablamos, sí, pero tú ibas a llamarle personalmente porque dijiste que era importante mantener la relación directa. ¿Lo recuerdas?» «Llámale tú de mi parte». Rodrigo. «Fernanda». Otra pausa, más larga esta vez. «¿Cuándo regresas?» «No sé todavía». «¿Cómo que no sabes? Saliste el jueves. Ya es sábado. Dijiste que era un fin de semana. Aquí hay cosas que atender. Cosas que debía haber atendido hace tiempo». «¿Qué cosas? ¿Tu madre está enferma?» Rodrigo miró el patio. La palangana de maíz desgranado del día anterior seguía en el suelo. Las gallinas picoteaban alrededor de ella. El sol caía recto sobre la tierra seca. «No lo sé todavía», dijo. «¿Cómo que no sabes si está enferma?» «Porque ella no dice». Fernanda soltó el aire con esa forma suya, que no era exactamente un suspiro, pero que se le parecía mucho. El sonido de alguien que está organizando lo que va a decir para que salga de la manera más razonable posible. «Rodrigo, yo entiendo que la situación con tu madre es complicada. Sé que llevan mucho tiempo sin verse. Pero también entiendo que tienes compromisos, que tienes una empresa que depende de ti y que no puedes desaparecer sin aviso y sin fecha de regreso. Eso no es justo para nadie». «¿Para quién no es justo, Fernanda?» «Para mí, para tu equipo, para los inversores». «¿Y para mi madre?» Silencio. «Eso es diferente», dijo ella. «¿Por qué es diferente?» «Porque llevas 12 años manejando esa situación a distancia y ha funcionado. No entiendo por qué de repente todo tiene que resolverse este fin de semana». Rodrigo cerró los ojos un momento, escuchó el comal adentro, escuchó la voz de Inés diciéndole algo a Dolores en voz baja, escuchó las gallinas. «Fernanda», dijo, «mi madre carga leña en la cabeza 2 veces por semana porque nadie más lo hace. Guarda el dinero que le mando porque no quiere gastarlo en sí misma. Y hace 2 años estuvo enferma y no me avisó para no molestarme». Pausa larga. «Lo siento», dijo Fernanda, y lo dijo de verdad, con esa parte de ella que sí podía ser generosa cuando la situación lo pedía claramente. «De verdad lo siento, Rodrigo. Eso es muy duro». «Sí, pero eso no cambia que el lunes
El lunes que venga lo que tenga que venir. Rodrigo, Fernanda. Su voz salió firme, sin dureza pero sin espacio para negociar. Estoy bien, la empresa está bien, quédate tranquila con lo de Marcos. Pero no te voy a dar una fecha de regreso esta tarde porque no la tengo. Otro silencio, diferente, más frío. ¿Fuiste solo?, preguntó Fernanda. La pregunta llegó de un ángulo distinto. Rodrigo la reconoció de inmediato. No era una pregunta sobre logística. No, dijo. ¿Con quién fuiste? Con Inés. El silencio que siguió fue de otro tipo. Era el silencio de alguien que estaba acomodando información que no le gustaba como estaba cayendo. ¿La limpiadora?, dijo Fernanda, y en esa sola palabra había capas que Rodrigo conocía bien. Se llama Inés Fuentes. Sí. ¿Por qué fuiste con ella? Porque la necesitaba aquí. ¿La necesitabas? ¿Para qué exactamente? No era una pregunta, era una afirmación con forma de pregunta. El tono de Fernanda había cambiado de la organización a algo más filoso. Para lo que está haciendo, dijo Rodrigo. Alguien que no me conozca de antes. Alguien que me ayude a ver las cosas sin filtro. ¿Y no podía ser yo? Tu prometida. Rodrigo no respondió eso de inmediato. Y el silencio fue su respuesta aunque no quisiera que lo fuera. Rodrigo, dijo Fernanda, ahora con una calma que era más peligrosa que el enojo. Hay cosas que estamos dejando de decir hace tiempo, y creo que deberíamos hablarlas cuando regreses. De acuerdo. ¿De acuerdo sí o de acuerdo para cerrar la llamada? De acuerdo de verdad. Otra pausa. Dale recuerdos a tu madre, dijo Fernanda, y colgó. Rodrigo se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. Adentro, Dolores e Inés seguían hablando. Había algo diferente en el sonido de esa conversación respecto a la del día anterior. Más cómoda, más natural. Como cuando dos personas dejan de medirse y empiezan simplemente a estar. Rodrigo entró. Las dos lo miraron. ¿Todo bien?, preguntó Inés. Sí, dijo él. Y luego, mirando a su madre. Mamá, mañana quiero que vayas al médico conmigo. Dolores no dejó de limpiar la mesa. No necesito médico. Yo necesito que vayas. Rodrigo, mamá, la misma firmeza que había usado con Fernanda, pero más suave, con algo que no cabía en las llamadas de negocios. Por favor. Dolores dobló el trapo de limpiar. Lo puso sobre el fregadero, se volteó a verlo. Lo estudió como lo había estudiado siempre, desde que era chico, con esa mirada que no engañaba y no se dejaba engañar. Está bien, dijo. Mañana. Rodrigo asintió. Inés miró su taza y no dijo nada. Pero algo en su cara decía que sabía que el mañana que Dolores había prometido era más importante de lo que cualquiera de los tres estaba dispuesto a decir en voz alta todavía. Lo que Dolores escondía. La clínica más cercana estaba a 40 minutos del pueblo. No era gran cosa. 2 cuartos, una sala de espera con sillas de plástico, un médico joven que atendía 3 días a la semana y una enfermera que cubría el resto. Pero tenía lo suficiente para hacer una revisión básica, y eso era lo que Rodrigo necesitaba saber por ahora. Dolores no habló durante el camino. Iba en el asiento de atrás mirando por la ventana. Inés iba adelante con Rodrigo. Nadie puso música. En la sala de espera, mientras Dolores estaba adentro con el médico, Rodrigo se quedó sentado con los codos sobre las rodillas. Inés estaba a su lado leyendo algo en el teléfono, o fingiendo leerlo, que era su manera de darle espacio sin abandonarlo. Debía haber hecho esto hace años, dijo Rodrigo, sin dirigírselo a nadie en particular. Sí, dijo Inés. No lo suavizó. No dijo no te martirices o nadie sabe lo que va a pasar. Solo dijo sí, porque era verdad, y porque Rodrigo no necesitaba que nadie le mintiera en ese momento. Él la miró de lado. La mayoría de la gente diría que no me culpara. La mayoría de la gente dice eso para no tener que seguir escuchando, respondió Inés.
El hecho de que debiste hacerlo antes no significa que no puedas hacerlo ahora. Rodrigo no respondió. Miró sus manos. Pasaron 40 minutos antes de que la enfermera los llamara. El médico era un hombre joven, de unos 35, con cara de quien ha dado malas noticias suficientes veces para saber cómo hacerlo sin que la voz le temble. Se llamaba Doctor Paredes. Tenía el expediente de Dolores abierto sobre el escritorio, aunque era un expediente delgado, de pocas visitas. La señora Dolores tiene hipertensión arterial no controlada, dijo directo. Los niveles que registramos hoy están altos. No en crisis, pero sí por encima de lo que debería estar de manera sostenida. ¿Desde cuándo?, preguntó Rodrigo. Según lo que ella me indica, lleva al menos 2 años con síntomas intermitentes. Dolores de cabeza frecuentes, mareos ocasionales, cansancio que ella atribuía al trabajo. Rodrigo apretó la mandíbula. ¿Estaba tomando algo para eso? El médico abrió el expediente. Me dice que tomaba algo que le recetaron hace tiempo, pero que cuando se le acabó no fue a renovarlo. Pausa breve. Hace aproximadamente 8 meses. Rodrigo cerró los ojos un segundo. 8 meses. Los mismos 8 meses que Inés llevaba trabajando en sus oficinas. Los mismos 8 meses que él había pasado sin llamar más de una vez por semana, sin preguntar más allá de cómo estás y todo bien. ¿Qué necesita?, preguntó. Medicamento diario, controlado. Revisiones cada 3 meses mínimo. Reducir el esfuerzo físico intenso. El médico lo miró. Nada que no sea manejable si se atiende bien, pero si sigue sin tratamiento, el riesgo de un evento cardiovascular aumenta de forma significativa. Rodrigo asintió. La voz le salió plana, controlada, de la misma forma en que controlaba su voz en las reuniones difíciles. ¿Puede viajar? Con las precauciones adecuadas y una vez que estabilicemos los niveles, sí. ¿A la Ciudad de México? El médico asintió. Si tiene acceso a buena atención allá, sería lo ideal para darle seguimiento completo. Salieron del consultorio. Dolores los esperaba en la sala de espera, sentada muy derecha, con las manos sobre el bolso. Los miró llegar con esa calma que Rodrigo ya reconocía como el escudo de su madre, la calma que usaba cuando no quería que nadie viera lo que había adentro. ¿Qué te dijo?, le preguntó Rodrigo. Lo mismo que me dijo el otro médico hace 2 años. ¿Y por qué no me dijiste? Dolores lo miró. Porque te ibas a preocupar. Mamá, para eso estoy, para preocuparme. Tú tienes tu vida, hijo. Mi vida eres tú también. Dolores bajó la mirada al bolso. Sus manos lo apretaron despacio. Era la primera vez desde que habían llegado que Rodrigo la veía hacer ese gesto. El gesto de alguien que está sosteniendo algo que pesa más de lo que parece. Inés se había quedado un paso atrás, junto a la puerta, dándoles espacio, pero escuchaba y veía. Vio a Dolores levantar la cabeza y mirar a su hijo con una expresión que no era tristeza, ni orgullo, ni culpa. Era algo más complejo que todo eso. Era la expresión de una mujer que había pasado décadas siendo fuerte para alguien más y que no sabía muy bien cómo dejar de serlo aunque ya quisiera. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien, mamá?, preguntó Rodrigo en voz baja. Dolores no respondió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por ti? Tampoco respondió eso. Rodrigo se sentó en la silla a su lado. No dijo nada más. Solo estuvo ahí, a su lado, sin llenar el silencio con palabras que no alcanzaban. Fue Dolores quien habló primero, después de un momento largo. «Cuando te fuiste», dijo en voz baja, mirando sus manos. «Yo me dije que si tú estabas bien, yo estaba bien. Que eso era suficiente, y durante mucho tiempo lo fue. ¿Y ahora?» Dolores tardó. «Ahora ya estoy cansada de ser suficiente sola». Rodrigo no respondió con palabras. Puso su mano sobre las de su madre, las manos de ella, arrugadas y trabajadas, y las de él,
las mismas manos pero más nuevas, más ajenas al polvo y la leña. Dolores no las retiró. Inés salió despacio por la puerta de la clínica y se quedó afuera en el sol. No porque no quisiera estar adentro, sino porque había momentos que pertenecían solo a ciertas personas, y ella tenía la inteligencia de reconocerlos. Se apoyó en la pared de la clínica y miró el camino. La tierra roja, el cielo azul sin una nube, un niño pasando en bicicleta sin prisa. Pensó en la noche que le había llevado el sándwich a Rodrigo, en cómo él lo había tomado sin decir gracias de inmediato, solo mirándolo, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien le daba algo sin pedir nada a cambio. Pensó en que la gente que da mucho hacia afuera generalmente no sabe recibir. Pensó que eso aplicaba tanto a Rodrigo como a su madre. Y pensó que quizás por eso los dos se habían necesitado durante 12 años sin poder decírselo. La puerta de la clínica se abrió detrás de ella. Rodrigo salió primero. Tenía los ojos un poco más rojos que antes, aunque su cara estaba compuesta. Detrás venía Dolores, caminando más despacio que en el pueblo, pero con la misma postura de siempre. «Vamos», dijo Rodrigo. Caminaron hacia el coche los tres. Rodrigo abrió la puerta trasera para su madre. Dolores entró sin decir nada, sin agradecerlo en voz alta, pero sin rechazarlo tampoco. Cuando arrancaron de regreso al pueblo, Inés notó algo que no había notado en el camino de ida. Rodrigo ponía la mano derecha sobre el volante y con la izquierda sostenía el teléfono, apagado, sin mirarlo. Era la primera vez en 2 días que no lo revisaba. A mitad del camino, desde el asiento de atrás, Dolores habló. «En el cajón de mi cuarto», dijo. «Debajo de la ropa hay una caja de lata». Rodrigo la miró por el espejo retrovisor. «¿Qué tiene?» «Cosas», dijo Dolores. «Cosas que guardé para cuando volvieras». Rodrigo no preguntó más, pero Inés, mirando por la ventana, sintió que esa caja de lata era el centro de algo, que lo que Dolores había guardado ahí durante todos esos años no era solo papeles, ni fotos, ni objetos viejos. Era una conversación pendiente, la más importante de todas, el peso que no se ve. Esa noche el pueblo se quedó en silencio temprano. No había mucho ruido de todas formas, nunca lo había. Las casas se apagaban una por una y el único sonido que quedaba era el viento pasando entre los árboles secos del cerro y algún perro ladrando a lo lejos sin razón aparente. Dolores se fue a su cuarto poco después de las 9, sin decir buenas noches de manera formal, solo un movimiento de cabeza y la cortina cerrándose detrás de ella. Rodrigo e Inés se quedaron en la sala con 2 tazas de té que Dolores había preparado antes de irse, como si supiera que los dos iban a necesitar algo en las manos para poder hablar. O para poder callarse, que a veces era lo mismo. Rodrigo tenía la caja de lata sobre la mesa. Dolores se la había dado antes de cenar, sin ceremonia. La sacó del cajón, la puso en sus manos, y dijo solamente: «Es tuya». Rodrigo la había puesto sobre la mesa y no la había abierto. Habían cenado con ella ahí como un objeto más, como si ninguno de los dos estuviera listo todavía. Inés la miraba de vez en cuando, pero no decía nada. «¿La vas a abrir?», preguntó al final. «Sí», dijo Rodrigo. «Todavía no». Inés asintió. Tomó su té. El silencio entre los dos no era incómodo. Era de esa clase de silencio que se construye despacio, conversación por conversación, noche por noche, sándwich a medianoche incluido. El silencio de 2 personas que ya no necesitan llenar el espacio para sentirse bien dentro de él. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Inés. «Sí. ¿Por qué te fuiste sin mirar atrás?». Rodrigo no respondió de inmediato. Miró la caja, miró su té. «Porque si miraba atrás no me iba», dijo. «¿Y por qué tenías que irte?». «Porque aquí no había nada para mí». Pausa.
No lo digo como crítica al pueblo ni a mi madre. Lo digo como la verdad de un chico de 18 años que veía que si se quedaba iba a terminar igual que todos los que se habían quedado. Con la misma tierra, la misma deuda, el mismo techo que se mojaba cuando llovía. ¿Y tu madre lo sabía? Ella me empujó a irme, literalmente. Me dijo, vete, no te quedes aquí. Me dio lo poco que tenían ahorrado mi padre y ella, me puso en el camión, y cuando me di la vuelta para verla desde la ventana, ya había dejado de mirar. Inés lo escuchó sin interrumpir. Lo hizo para que yo no bajara, dijo Rodrigo, para que no viera su cara y cambiara de opinión. Se volteó para que yo pudiera irme sin culpa. ¿Y funcionó? Me fui. Rodrigo dejó la taza sobre la mesa. Pero la culpa llegó de todas formas. Solo llegó después, cuando ya estaba lejos y ya no podía hacer nada con ella excepto trabajar más para no pensar. Inés guardó silencio un momento. ¿Y Fernanda?, preguntó. Rodrigo la miró. ¿Qué pasa con Fernanda? ¿La quieres? La pregunta era directa. No era una pregunta de celos ni de interés personal. Era la pregunta de alguien que necesitaba entender el mapa completo para no perderse en él. Rodrigo tardó. La respeto, dijo. Es inteligente, es capaz, construimos algo juntos en la ciudad. Pero hay cosas que... Se detuvo. ¿Qué cosas?, dijo Inés, sin presionar, solo dejando el espacio abierto. Hay cosas que no puedo hablar con ella. Miró la mesa. Como lo que estoy hablando contigo ahora mismo. Si le dijera a Fernanda lo que te acabo de decir, en 10 minutos tendría un análisis de por qué me siento culpable y un plan de acción para resolverlo. ¿Y eso está mal? No está mal, pero no es lo que necesito. Inés asintió despacio. ¿Y qué necesitas? Rodrigo la miró. Era una pregunta que nadie le había hecho en mucho tiempo. Quizás nunca de esa forma, sin agenda detrás, sin esperar una respuesta que se acomodara a algo. No lo sé todavía, dijo con honestidad, pero creo que empieza por aquí, por esta mesa, por esta caja que no he podido abrir todavía. Inés asintió. Ábrela cuando estés listo, dijo. No tiene que ser esta noche. ¿Y si nunca estoy listo? Entonces la abres sin estar listo, que es como se abre la mayoría de las cosas importantes. Rodrigo la miró un momento. Había algo en Inés Fuentes que no encajaba con ninguna categoría que él conociera. No era empleada, no era amiga, no era nada que tuviera un nombre claro en su mundo. Era algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Era una persona que estaba ahí, completamente ahí, sin pretender ser otra cosa. Tomó la caja. La abrió. Adentro había un fajo de cartas dobladas, atadas con un listón rojo desgastado. Había una foto de él de bebé que no había visto nunca. Había un rosario de madera oscura. Y debajo de todo, un sobre cerrado con su nombre escrito a mano, con una letra que Rodrigo reconoció de inmediato. No era la letra de su madre, era la de su padre. Rodrigo sacó el sobre despacio, lo sostuvo con las 2 manos. El papel estaba amarillento en las esquinas, del tiempo guardado, del tiempo esperando. ¿De quién es?, preguntó Inés en voz baja. De mi padre, dijo Rodrigo. Aurelio. Su padre llevaba 8 años muerto. Rodrigo miró el sobre sin abrirlo durante un momento largo. Luego lo puso con cuidado de nuevo en la caja, encima de todo. Mañana, dijo. Inés no dijo nada. Solo asintió. Gracias, dijo Rodrigo, sin mirarla. ¿Por qué? Por no decirme que lo abra ahora. Inés tomó su taza vacía y se levantó. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Inés fue hacia el cuarto. Rodrigo se quedó en la sala con la caja de lata cerrada frente a él y el silencio del pueblo encima. Estuvo así hasta pasada la medianoche. No abrió el sobre, pero tampoco se fue a dormir. Se quedó ahí, en la misma mesa donde su padre había tomado café toda su vida,
en la misma sala donde su madre había doblado ropa durante décadas, y por primera vez en 12 años no pensó en la empresa, ni en los inversores, ni en el lunes, ni en Fernanda. Pensó en su padre. Pensó en su madre cargando leña, pensó en Inés diciéndole que las cosas importantes se abren sin estar listo. Y pensó que quizás parte de madurar de verdad era reconocer que uno había confundido construir con crecer, que había construido mucho, pero que crecer era otra cosa, que crecer dolía de otra manera, y que ese dolor, el de esa noche, en esa sala, era el más honesto que había sentido en años. La decisión de Fernanda. Llegó el domingo por la mañana. Rodrigo la vio desde la ventana cuando el coche se detuvo frente a la casa. Un sedán rentado, blanco, con placas de la ciudad. Fernanda Ríos bajó con el pelo recogido y ropa que no era para el pueblo, pero que ella llevaba con la naturalidad de quien no cambia su forma de vestir según el lugar donde esté. Rodrigo salió antes de que ella tocara la puerta. «Fernanda». «Hola». Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. «No te avisé porque sabía que me ibas a decir que no viniera». «Tenías razón. Lo sé». Miró la casa, el camino de tierra, las casas del pueblo detrás. Necesitaba ver. ¿Ver qué? Fernanda lo miró. Ver dónde estás, con quién estás, cómo estás. Rodrigo cruzó los brazos. No era una postura de defensa. Era la postura de alguien que está pensando qué decir y qué no. «Entra», dijo. Adentro Dolores estaba en la cocina. Inés estaba en el patio trasero. Había salido temprano a caminar por el pueblo y acababa de regresar. Se encontró con Fernanda en la sala en el momento más inoportuno posible, sin aviso, sin tiempo para preparar nada, los tres en el mismo espacio pequeño. Fernanda la miró. Inés la miró. Rodrigo estaba en medio. «Fernanda», dijo. «Ella es Inés. Inés, Fernanda». «Ya sé quién es», dijo Fernanda, con una calma que tenía filo. «Hola, Inés». «Hola», dijo Inés, sin moverse del lugar donde estaba, sin retroceder, sin avanzar. Dolores asomó desde la cocina, miró a Fernanda de arriba abajo con esa rapidez suya que no perdía detalle, y volvió al comal sin decir nada. Ese silencio de Dolores era una opinión completa. «Siéntate», dijo Rodrigo a Fernanda. Se sentaron a la mesa. Inés fue hacia la cocina a ayudar a Dolores, que era su forma de salirse del centro sin desaparecer del todo. Fernanda miró alrededor, miró las paredes, la foto recortada junto a la ventana, el crucifijo, la mesa de madera gastada. Lo miró todo con ojos de arquitecta, calculando sin querer, midiendo sin poder evitarlo. «¿Cuánto tiempo llevas sin venir?», preguntó. 12 años. ¿Y cómo está ella? Con hipertensión no tratada, sola, cargando leña 2 veces por semana. Fernanda absorbió eso en silencio. «Rodrigo», dijo cambiando el tono, «entiendo que esto es importante, de verdad lo entiendo, pero vine porque necesito que hablemos, los dos solos, de cosas que tienen que decirse. ¿Aquí? Aquí, o donde quieras, pero hoy». Rodrigo miró hacia la cocina, luego miró a Fernanda. «Está bien, vamos afuera». Salieron. Caminaron hasta el final de la calle, donde había una barda baja de piedra con vista al campo seco. Se sentaron en la barda. El sol pegaba fuerte ya a esa hora. Fernanda habló primero. «Quiero que seas honesto conmigo. Siempre lo soy contigo». «No, no siempre». Lo miró. «Hay cosas que no me dices, cosas que guardas. Y yo lo he aceptado porque pensé que era tu manera de ser, pero ya no estoy segura de que sea solo eso». Rodrigo no lo negó. «¿Qué quieres saber? ¿Qué hay entre tú e Inés?» «Ya te lo dije. Trabaja conmigo». «Eso no es una respuesta, Rodrigo. Eso es una descripción de un cargo». Su voz no temblaba.
Fernanda Ríos no era de las que lloraban en estas conversaciones, era de las que cortaban limpio. ¿Tienes sentimientos por ella? La pregunta quedó en el aire entre los dos. Rodrigo miró el campo, la tierra seca, el horizonte plano, el cielo blanco de tanto sol. No lo sé, dijo. Era la respuesta más honesta que podía dar, y los dos lo sabían. Fernanda asintió despacio. No era el asentimiento de quien acepta, era el de quien confirma lo que ya sabía. Gracias por no mentirme, dijo. Fernanda, déjame hablar. Su voz siguió tranquila, pero con el esfuerzo de quien sostiene algo pesado sin querer que se note. Llevamos 3 años juntos. Hemos construido cosas. Yo te quiero, Rodrigo. Eso es real. Pero también sé que hay partes de ti a las que nunca he llegado, partes que tú mismo cerraste hace mucho tiempo, y lo que veo en esta casa, en este pueblo, es que hay una mujer que lleva 8 meses limpiando tus oficinas y ya llegó a lugares donde yo no he podido llegar en 3 años. Rodrigo no respondió. Eso dice algo, continuó Fernanda. No de ella, no de ti. Dice algo de nosotros. ¿Qué dice? Que quizás construimos algo muy sólido por fuera y muy vacío por dentro. Pausa. Y que los dos lo hemos sabido durante un tiempo, pero ninguno quería ser el primero en decirlo. El silencio entre ellos fue largo. Un pájaro pasó volando sobre el campo. Lejos, alguien golpeaba algo con un martillo. No estoy diciendo que todo sea tu culpa, dijo Fernanda. No lo es. Yo también me enfoqué en lo que construíamos afuera y dejé de preguntar qué había adentro. Miró sus manos. Pero no puedo competir con algo que no entiendo, y no quiero pasarme la vida intentándolo. ¿No estás compitiendo con nadie? No, pero siento que nunca he sido la primera opción para las cosas que de verdad importan. Para esto. Señaló la calle, el pueblo, la casa. Para esto no me llamaste. Rodrigo no tenía respuesta para eso porque era verdad. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Fernanda lo miró de frente. No quiero que hagas nada. No te voy a dar un ultimátum porque no soy ese tipo de persona y porque creo que los ultimátums no cambian lo que hay adentro de nadie. Se levantó de la barda. Lo que quiero es que seas honesto contigo mismo, que te quedes aquí el tiempo que necesites, que arregles lo que tienes que arreglar con tu madre y que cuando regreses a la ciudad me digas la verdad sobre lo que quieres. Pausa. La verdad de verdad. No la versión que crees que yo quiero escuchar. Rodrigo la miró. ¿Y si la verdad no es lo que quieres escuchar? Entonces prefiero escucharla ahora, dijo Fernanda, que seguir construyendo sobre algo que no está entero. Se miraron un momento más. Fernanda fue la primera en apartar los ojos. Miró el campo, respiró el aire seco del pueblo y luego se volteó hacia la casa. Voy a saludar a tu madre, dijo, y después me voy. Fernanda. Se detuvo. No se volteó. Gracias, dijo Rodrigo. Ella esperó un momento. No me agradezcas todavía, dijo. Agradéceme cuando hayas sido honesto. Y caminó de regreso hacia la casa. Rodrigo se quedó sentado en la barda de piedra mirando el campo seco. Pensó en 3 años. Pensó en lo que habían construido y en lo que no habían construido. Pensó en Inés lavando tazas en una cocina de adobe y en lo natural que se veía haciéndolo. Pensó en su madre diciéndole que estaba cansada de ser suficiente sola. Pensó en el sobre de su padre, todavía sin abrir, encima de todo en la caja de lata. Y supo que lo que le esperaba dentro de esa casa esa tarde era la conversación más difícil de su vida. No con Fernanda, no con Inés, con él mismo. Adentro, a través de la ventana abierta, escuchó la voz de Dolores hablándole a Fernanda. No las palabras, solo el tono, serio, directo, sin adornos, el tono de una mujer que dice lo que piensa, aunque nadie le haya pedido que lo dijera.
Y escuchó a Fernanda responder, y en su respuesta, por primera vez, había algo que no era el control de siempre, algo más blando, algo humano. Rodrigo bajó de la barda y caminó de regreso. Tenía un sobre que abrir. Lo que Dolores le dijo a Inés Fernanda se fue pasadas las 12 del mediodía. No hubo drama en la despedida. Se despidió de Dolores con una inclinación de cabeza y 2 palabras: mucho gusto. Dolores respondió con el mismo gesto y las mismas palabras, ni más ni menos, con esa economía suya que no era frialdad, sino exactitud. Le dijo algo más a Rodrigo, en voz baja en la puerta que Inés no alcanzó a escuchar. Rodrigo asintió. Fernanda caminó hasta el coche rentado, arrancó, y el sedán blanco desapareció por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Rodrigo se quedó mirando el camino mucho después de que el coche desapareciera. Inés fue hacia la cocina a ayudar a Dolores con el almuerzo. Era su lugar ahora, esa cocina. No porque se lo hubieran asignado, sino porque lo había encontrado solo, como se encuentran los lugares donde uno encaja sin que nadie tenga que explicarlo. Dolores picaba cebolla sobre la tabla de madera. No levantó los ojos cuando Inés entró. ¿Cómo estuvo?, preguntó Dolores sin especificar el qué. Bien, dijo Inés, mejor de lo que esperaba. ¿Ella lo quiere? Inés tomó un trapo y empezó a secar los trastes del desayuno. Sí, pero lo quiere de una forma que no le alcanza para lo que él necesita. Y ella lo sabe. Dolores siguió picando. Asintió una vez, despacio. Las mujeres siempre saben, dijo. El problema es que a veces decidimos no saber porque queremos que las cosas sean de otra manera. Inés no respondió a eso porque no había nada que agregar. Estuvieron en silencio un rato, el aceite calentando en la cazuela, el cuchillo sobre la tabla, el viento en la ventana. Fue Dolores quien habló primero. Inés, señora. Dolores dejó el cuchillo. Se limpió las manos en el delantal, se apoyó en el fregadero y miró a Inés de frente, con esa mirada suya que no pedía permiso para ser directa. ¿Tú qué sientes por mi hijo? Inés dejó el trapo sobre la barra. La pregunta no la tomó completamente por sorpresa. La había sentido venir desde el día anterior, desde que Dolores empezó a mirarla de esa manera particular que tenía cuando estaba evaluando algo importante. No lo sé con certeza, dijo Inés con honestidad. ¿Pero algo sientes? Una pausa corta. Sí, algo siento. Dolores asintió. No con satisfacción ni con alarma. Con la calma de quien recibe una confirmación que ya tenía. ¿Y él? Eso tendrá que decírselo él, dijo Inés. No soy yo quien debe hablar por él. Dolores la estudió un momento más. Luego tomó de nuevo el cuchillo y siguió picando. Te voy a decir algo, dijo, y quiero que lo escuches bien. La escucho. Rodrigo es buen hombre. No es perfecto. Tomó decisiones que no debió tomar y dejó de tomar decisiones que debió tomar. Pero en el fondo es buen hombre. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo construyendo cosas afuera porque tiene miedo de construir adentro. Porque adentro se puede caer. Afuera, si algo se cae, se reconstruye. Adentro no funciona así. Inés escuchaba sin moverse. Lo que necesita, continuó Dolores, no es alguien que le resuelva las cosas. Ya tiene gente que le resuelve cosas. Lo que necesita es alguien que se quede cuando las cosas no tienen solución todavía. Alguien que no salga corriendo cuando el peso se pone difícil. Yo no salgo corriendo, dijo Inés en voz baja. Lo sé, dijo Dolores. Por eso te lo estoy diciendo a ti y no a la otra. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más cargado. Más lleno de cosas que no se estaban diciendo en voz alta, pero que flotaban entre las dos mujeres en esa cocina pequeña con olor a cebolla y aceite caliente. Señora Dolores, dijo Inés, yo soy limpiadora de turno de noche. No tengo estudios universitarios, no tengo empresa, no tengo nada que se parezca al mundo en el que vive su hijo. ¿Y eso qué tiene que ver?
Tiene que ver con que hay una distancia entre su mundo y el mío que no se cruza fácil. Dolores la miró. ¿Y tú crees que yo tenía el mismo mundo que Aurelio cuando lo conocí? Dijo. Él era del pueblo de arriba, tenía tierras, tenía familia con nombre, yo era la hija del que hacía adobes, y todo el mundo dijo que no iba a funcionar. Pausa. 50 años juntos. 5 hijos. 3 que sobrevivieron. Inés no dijo nada. El mundo en el que vive Rodrigo, continuó Dolores, lo construyó él. No se lo dieron. Y lo construyó desde el mismo polvo que pisas tú ahora mismo. Señaló el suelo de tierra del patio con un gesto de la cabeza. Ese polvo, así que no me hables de distancias que no se cruzan. Inés asintió despacio. Dolores revolvió el aceite en la cazuela y bajó la voz. Hay algo más que necesito decirte, dijo. Algo que le voy a decir a Rodrigo esta tarde, pero que quiero que tú sepas primero. Inés la miró. El sobre que está en la caja, dijo Dolores. La carta de Aurelio. ¿Qué pasa con ella? Dolores se tomó un momento. Aurelio la escribió 3 semanas antes de morirse. Sabía que se iba. Lo sabía aunque no se lo dijo a nadie. Hizo una pausa larga. En esa carta hay cosas que él quería decirle a Rodrigo y que nunca pudo decirle en vida. Cosas sobre por qué lo dejó irse. Sobre lo que esperaba de él. Y sobre algo que Rodrigo no sabe. ¿Qué cosa? Dolores apagó la hornilla. Se volteó completamente hacia Inés. Aurelio también se fue de joven. No tan lejos. Pero se fue. Dejó a su familia. Buscó otra vida. Y regresó años después, cuando ya había perdido cosas que no recuperó nunca. Su voz bajó todavía más. Lo que Rodrigo no sabe es que su padre entendió demasiado tarde que el regreso importa más que la partida. Y pasó el resto de su vida intentando decírselo sin encontrar las palabras. Hasta que las escribió. Inés sintió algo moverse en su pecho. ¿Por qué no le dio la carta antes de morirse? Porque Rodrigo no estaba aquí, dijo Dolores, con una simplicidad que era toda la respuesta que hacía falta. Y cuando vino al entierro, se fue antes de que yo pudiera dársela. Inés cerró los ojos un segundo. Guardé esa carta 8 años, dijo Dolores, esperando que volviera. Miró hacia la sala. Hoy la va a leer, y lo que pase después de eso depende de él. Se volteó de nuevo al comal y prendió la hornilla. Ya está el almuerzo casi listo, dijo, como si la conversación más importante de la mañana hubiera terminado y ahora hubiera que comer. Inés tomó el trapo de nuevo. Siguió secando los trastes, pero sus manos no estaban del todo quietas. Afuera, Rodrigo seguía sentado en el escalón de la puerta, mirando el camino donde el polvo del coche de Fernanda ya se había asentado del todo. La caja de lata estaba sobre la mesa adentro. El sobre esperaba. La carta del padre. Esperaron a que terminara el almuerzo. No fue una decisión hablada, fue algo que los 3 entendieron sin decirlo. Primero se come, primero se está juntos en la mesa y después viene lo que tiene que venir. Así había sido siempre en esa casa. El orden de las cosas importaba, aunque el mundo afuera no lo creyera así. Comieron con poco ruido. Dolores sirvió los platos sin preguntar. Inés agradeció en voz baja. Rodrigo comió despacio, mirando su plato la mayor parte del tiempo, con esa presencia a medias de quien está en una mesa, pero con la cabeza en otro lado. Cuando terminaron, Dolores recogió los platos, los llevó al fregadero y se secó las manos en el delantal. Luego fue a la sala. Se sentó frente a su hijo. ¿Vas a abrir el sobre hoy?, preguntó. Rodrigo miró la caja de lata sobre la mesa. Sí, dijo. ¿Quieres que me quede? Una pausa. Sí, dijo otra vez. Dolores asintió. Inés se levantó para ir hacia el patio, dando espacio, pero Rodrigo levantó la mano. Quédate tú también, dijo. Inés lo miró. Él la miró de regreso con una seriedad que no pedía explicación. Inés se sentó.
Rodrigo tomó la caja, la abrió. Pasó por encima del rosario, de las fotos, de las cartas atadas con el listón rojo, y sacó el sobre blanco amarillento con su nombre escrito a mano. Lo sostuvo un momento, luego lo abrió. Adentro había 3 hojas dobladas. La letra de su padre era grande y un poco torcida. La letra de alguien que no había ido mucho a la escuela, pero que había aprendido a escribir con cuidado, poniendo atención en cada trazo porque sabía que las palabras escritas duraban más que las habladas. Rodrigo empezó a leer en silencio. Dolores lo miró leer. Inés miró la mesa. Pasó 1 minuto, luego 2. Rodrigo pasó la primera hoja y siguió en la segunda. Sus manos estaban quietas, pero su cara no. Algo se movía en ella que él no podía controlar. Un apretón en la mandíbula, un parpadeo más largo de lo normal, un pequeño temblor en la comisura de los labios que desapareció antes de convertirse en algo más. Cuando llegó a la tercera hoja, su respiración cambió. No lo oyeron llorar. Rodrigo Castellanos no era de los que lloraban fácil, y no iba a cambiar eso en ese momento. Pero cuando terminó de leer y dobló las hojas de regreso, sus ojos estaban brillosos, con una humedad que no llegó a caer. Puso la carta sobre la mesa. Ninguno habló. Fue él quien rompió el silencio, con la voz ligeramente más ronca que antes. «Me dice que se fue también», dijo. «De joven, que dejó a su familia para buscar algo que no supo definir, que estuvo 2 años fuera y que cuando regresó ya habían pasado cosas que no podían deshacerse». Pausa. «Dice que nunca me lo contó porque tenía vergüenza, porque un padre no le cuenta al hijo sus fracasos cuando el hijo todavía está aprendiendo a pararse». Dolores tenía los ojos fijos en la mesa. «¿Lo sabías?», le preguntó Rodrigo. «Sí», dijo ella. «¿Por qué no me lo dijiste tú?». «Porque no era mi historia que contar, era la de él». Rodrigo asintió despacio. «Dice que cuando me vio tomar el camión para irme a la ciudad, entendió 2 cosas al mismo tiempo», continuó. «La primera, que yo iba a construir algo real porque tenía lo que él no había tenido a esa edad, que era claridad». Su voz se asentó un poco. «La segunda, que si no regresaba a tiempo, iba a aprender el mismo error que él. De otra manera, pero el mismo». Inés escuchaba sin moverse. «Me dice que el regreso importa más que la partida». Rodrigo miró la carta sobre la mesa. «Que los hombres de nuestra familia hemos sido buenos para irnos y malos para volver. Y que él se murió sin haber aprendido a volver del todo, aunque estuvo aquí los últimos 30 años. Dice que estar físicamente no es lo mismo que haber vuelto». El silencio que siguió fue el más pesado de todos los que habían tenido en esos días. «¿Qué más dice?», preguntó Dolores en voz baja. Rodrigo tardó en responder. Miró a su madre. «Dice que te cuide», dijo. «Que tú diste todo lo que tenías para que yo pudiera irme. Y que si hay algo que debo hacer en la vida es asegurarme de que el último tramo del camino tuyo no lo hagas cargando cosas sola». Dolores apretó los labios. No lloró. Solo apretó los labios y miró hacia la ventana, hacia la foto recortada de la revista pegada con cinta adhesiva, y sus manos sobre la mesa se cerraron despacio en un puño suave, como quien sostiene algo que no quiere soltar. «¿Y sobre mí?», preguntó Rodrigo. «¿Dice algo sobre lo que debo hacer con mi vida?». «Lee el último párrafo», dijo Dolores. Rodrigo desplegó la tercera hoja. Fue al final. Leyó en voz alta, despacio, con la voz de quien está leyendo algo que pesa. «No te digo a quién querer, ni cómo vivir. Eso no le corresponde al padre decírselo al hijo. Pero te digo esto. Cuando encuentres a alguien que se quede contigo en los momentos en que tú mismo no quieres quedarte contigo, no la dejes ir por miedo, ni por distancia, ni por lo que digan los que te rodean. Esa persona vale más que todo lo que puedas construir. Lo aprendí tarde. Espero que tú no». La sala quedó en completo silencio. Rodrigo dobló la carta con cuidado.
La metió de nuevo en el sobre. Puso el sobre dentro de la caja y cerró la tapa. Luego miró a Inés. No dijo nada. Solo la miró, con una claridad en los ojos que no había estado ahí antes de leer la carta. La claridad de alguien que acaba de entender algo que llevaba tiempo sabiendo, pero que no había podido nombrar. Inés no apartó los ojos. Dolores los miró a los dos y se levantó de la mesa sin decir nada. Tomó su taza, fue hacia la cocina y corrió la cortina de tela detrás de ella con ese gesto tranquilo y definitivo de quien sabe cuándo una escena ya no la necesita a ella. Rodrigo e Inés se quedaron solos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Inés en voz baja. «Varias cosas», dijo Rodrigo, «y todas empiezan aquí. ¿Aquí en este pueblo o aquí en esta mesa?» «Aquí contigo», dijo él. Inés lo miró un momento largo. En su cara no había sorpresa. Había algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno ve algo que ya sabía que iba a pasar, pero que de todas formas, cuando pasa, produce algo nuevo y real. «Soy limpiadora, Rodrigo». «Lo sé. Tu mundo y el mío no son el mismo. Lo construí yo. Puedo hacerle espacio al tuyo». Inés no respondió de inmediato. Miró la caja de lata. Miró la cortina de tela por donde había desaparecido Dolores. Miró sus manos sobre la mesa. «No sé si estoy lista para lo que implica lo que estás diciendo», dijo al final. «Yo tampoco», dijo Rodrigo, «pero tu propio consejo fue que las cosas importantes se abren sin estar listo». Inés soltó el aire despacio. Y en ese aire salió algo que había estado contenido desde hacía días, desde la primera noche en la sala, desde el sándwich a medianoche, desde mucho antes quizás. Algo que tampoco tenía nombre exacto todavía, pero que estaba ahí, el regreso real. Se quedaron 3 días más, no porque hubiera más cosas urgentes que resolver, sino porque Rodrigo, por primera vez en 12 años, no quiso resolver todo rápido. Quiso quedarse, quiso despertar en esa casa con olor a leña y a masa de maíz. Quiso sentarse afuera por las mañanas como lo había visto hacer a su padre toda la infancia. Quiso estar. El lunes no fue a la reunión de inversores. Llamó a su asistente, le dijo que reprogramara todo y apagó el teléfono por primera vez en años durante 2 horas seguidas. No pasó nada. El mundo no se cayó. La empresa siguió funcionando sin él esas 2 horas, como había funcionado sin él durante el fin de semana, como podía funcionar sin él más de lo que él había querido creer. Dolores fue al médico 2 veces esa semana, una con Rodrigo, una con Inés, porque Rodrigo tenía que hacer una llamada que no podía postergar más. En la segunda visita el doctor Paredes ajustó la dosis del medicamento y le dijo que los niveles ya estaban bajando. Dolores escuchó las instrucciones sin protestar. Era la primera señal real de que algo había cambiado en ella también. Don Benigno los vio salir juntos una tarde, los 3, caminando por el camino principal del pueblo. Se quitó el sombrero y los saludó desde su silla. Rodrigo le devolvió el saludo. El viejo sonrió con esa sonrisa de quien ve una cosa que llevaba tiempo esperando ver. La conversación con Fernanda llegó el martes por teléfono. Fue corta, fue honesta. Rodrigo le dijo lo que tenía que decirle con la misma claridad con la que la carta de su padre le había pedido que viviera. Fernanda escuchó, no interrumpió. Cuando él terminó, ella dijo solamente, «Lo sé», y luego, «Cuídate», y colgó. No había odio, no había escándalo. Había 2 personas que habían construido algo real que no fue suficiente, y que tuvieron la madurez de reconocerlo sin destruirse en el proceso. Eso también era una forma de respeto. El último día antes de regresar a la ciudad, Rodrigo se sentó con su madre en el patio trasero. Solos. Inés había ido con don Benigno a comprar algo en la tienda, porque era su manera de dar espacio cuando sabía que hacía falta. Rodrigo puso los brazos sobre las rodillas
y miró el patio. La palangana del maíz, las gallinas, la pared de adobe con una grieta larga que nadie había tapado. «Mamá», dijo, «voy a arreglar la casa». «No hace falta». «Hace falta. El techo de la parte trasera está cediendo y la pared del cuarto tiene humedad. Lo vi cuando dormí ahí». Pausa. «Y voy a mandar a alguien de confianza a que lo haga bien. No rápido». «Bien». Dolores no respondió. «También voy a hablar con el doctor Paredes para que te haga seguimiento cada mes. Y voy a venir yo cada 2 meses mínimo. No de visita de un día, a quedarme. Rodrigo, tienes tu empresa. Tengo una empresa que tiene gerentes capaces y que puede funcionar sin que yo esté encima todos los días. Lo que no puedo recuperar son los años que ya pasaron. Pero puedo cuidar los que siguen». Dolores lo miró. Había algo diferente en sus ojos ese día. No era la calma de siempre, esa calma construida de no pedir y no esperar. Era algo más suave, más abierto. Como cuando baja una tensión que lleva tanto tiempo ahí que uno ya ni la nota hasta que desaparece. «¿Y ella?», preguntó Dolores. Rodrigo no necesitó preguntar de quién hablaba. «No lo sé todavía con exactitud», dijo. «Pero sé lo que siento. Y sé que ella también siente algo. El resto hay que construirlo despacio». «¿Va a querer? Con todo lo que implica?» «No lo sé. Pero pienso preguntárselo». Miró a su madre. Papá tenía razón. Cuando alguien se queda contigo en los momentos en que tú mismo no quieres quedarte contigo, esa persona no se deja ir. Dolores asintió. Lentamente. Con esa profundidad de quien escucha algo que ya sabía, pero que necesitaba que alguien más lo dijera en voz alta para que fuera completamente real. «Tu padre te hubiera querido conocer», dijo, «al que eres ahora». Rodrigo no respondió, no podía. Solo puso su mano sobre la de su madre, como ella la había puesto sobre su cabeza el primer día, y se quedaron así un momento, sin hablar, con el sol cayendo sobre el patio y las gallinas moviéndose alrededor de la palangana y el viento pasando entre los árboles del cerro. Se fueron a la tarde. Dolores los acompañó hasta el coche. Llevaba el mismo delantal de siempre, el pelo recogido, los pies firmes sobre la tierra. No lloraba. No era de llorar en las despedidas. Pero cuando Rodrigo la abrazó, ella lo abrazó de vuelta con los 2 brazos, con fuerza, con toda la fuerza que tenía en ese cuerpo pequeño y trabajado, y lo sostuvo un segundo más de lo que lo había sostenido en ningún abrazo de los últimos 12 años. Rodrigo no se movió hasta que ella lo soltó. Luego Dolores miró a Inés. Inés extendió la mano para despedirse, como había llegado, con respeto, sin asumir más de lo que se le había dado. Dolores ignoró la mano. La abrazó. Inés no lo esperaba. Se quedó un momento rígida, sorprendida, y luego cerró los brazos alrededor de esa mujer pequeña con olor a comal y a tierra, y algo en su pecho se abrió de una manera que no había podido anticipar. «Cuídalo», le dijo Dolores al oído en voz muy baja. «Sí, señora», dijo Inés, «y déjate cuidar tú también, que eso también cuesta». Inés no respondió. Solo apretó un poco más el abrazo. Dolores se soltó primero. Se acomodó el delantal. Miró a los dos con esa mirada suya que todo lo veía y nada lo exageraba. «Vayan», dijo, «que se hace tarde». Subieron al coche. Rodrigo arrancó despacio. Por el espejo retrovisor vio a su madre parada en el camino de tierra, con los brazos a los lados, mirándolos irse. Esta vez no se volteó. Esta vez los vio irse hasta que el coche dobló la curva y desapareció. En el camino de regreso a la ciudad, durante un buen rato, ninguno habló. El paisaje de Oaxaca pasaba por las ventanas con sus colores secos y sus cerros bajos, y su cielo que a esa hora empezaba a ponerse anaranjado en el horizonte. Fue Inés quien habló primero. «¿Cómo te sientes?».
Rodrigo pensó la respuesta de verdad. No la respuesta automática, no el bien de siempre. Como alguien que acaba de dejar de cargar algo que no sabía que estaba cargando. Dijo. Inés lo miró. ¿Y ahora? Ahora tengo cosas que hacer. Miró la carretera. Primero mi madre, luego la empresa. Y luego hay algo que quiero preguntarte, pero necesito que llegues a la ciudad primero y que duermas, y que me digas que todavía quieres escucharme cuando hayas tenido tiempo de pensar. Inés sonrió despacio. Era la primera vez en todos esos días que sonreía de esa manera, completa, sin contenerla. Ya escuché bastante en estos días, dijo. Creo que ya sé qué me vas a preguntar. ¿Y? Ella miró por la ventana. El horizonte anaranjado, la carretera larga. Pregúntame cuando lleguemos, dijo. Y ya veremos qué te respondo. Rodrigo asintió, y por primera vez en muchos años, la incertidumbre no le pesaba. No necesitaba saber la respuesta antes de hacer la pregunta. No necesitaba controlarlo todo antes de vivirlo. Eso también era nuevo. Eso también era parte del regreso. El verdadero regreso. No el del éxito, ni el de la culpa, ni el del hombre que vuelve a demostrar lo que construyó. El regreso del hijo que entendió a tiempo lo que su padre entendió tarde. El regreso de alguien que aprendió que los cimientos más importantes no son los que se ven desde afuera. Son los que sostienen cuando nadie está mirando. 3 meses después, Dolores Castellanos dejó de cargar leña sola. No porque no pudiera, sino porque ya no tenía que hacerlo. Rodrigo venía cada 2 meses, como había prometido. A veces, más seguido. Traía consigo a Inés cuando ella podía, y cuando no podía llamaba de todas formas. Y Dolores contestaba el teléfono con la misma voz de siempre, pero con algo diferente detrás. Algo que las personas que la conocían de toda la vida notaron pero no supieron explicar bien. Don Benigno lo explicó a su manera, una tarde desde su silla afuera de la puerta, con el sombrero sobre las rodillas y la taza en la mano. Dolores volvió a tener los ojos de antes, dijo, de cuando Aurelio vivía. Y eso era todo lo que había que decir. Lo que se construye despacio. La ciudad recibió a Rodrigo como siempre lo recibía, con ruido, con tráfico, con el teléfono vibrando, apenas cruzaron el primer semáforo de la autopista de entrada. Mensajes acumulados, correos sin leer, 3 llamadas perdidas de su socio y una de su abogado. El mundo de afuera que había seguido girando sin pedirle permiso. Lo miró todo y lo guardó en la bolsa. Dejó a Inés en su colonia. Ella vivía en un departamento pequeño en Tepito, 4º piso, sin elevador, con una vecina que cuidaba a su gato cuando ella no estaba. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, ninguno de los dos bajó de inmediato. «Gracias por venir», dijo Rodrigo. «No me agradezcas, fue tuya la decisión». «Sí, pero no sé si hubiera podido sin alguien al lado». Inés lo miró un momento. Luego abrió la puerta del coche. «Duerme», dijo. «Mañana tienes empresa que atender». ¿Y la pregunta? Ella se detuvo con la puerta abierta, la mitad adentro y la mitad afuera, con el ruido de la calle metiéndose entre los dos. «La pregunta puede esperar un día», dijo. «Las preguntas que valen la pena siempre pueden esperar un día». Y bajó. Rodrigo la vio entrar al edificio sin voltear, con esa forma suya de caminar que no pedía que la miraran, pero que de todas formas hacía difícil no hacerlo. Arrancó el coche. Manejó hasta su apartamento en Polanco con las ventanas abiertas, aunque hacía frío, porque necesitaba el aire. Necesitaba que el ruido de la ciudad le entrara limpio, sin filtro, sin el vidrio entre él y el mundo. Cuando llegó, aparcó, subió los 11 pisos, abrió la puerta de su departamento y se quedó parado en el umbral un momento. Era un apartamento caro, bien diseñado, bien iluminado,
con una vista a la ciudad que había costado lo que había costado. Todo en su lugar, todo en orden, todo exactamente como lo había dejado. Y sin embargo algo se sentía diferente, no el apartamento, él. Se dio una ducha larga. Comió algo que encontró en el refrigerador. Se sentó en el sillón frente a la ventana y miró la ciudad de noche, con sus millones de luces y sus millones de personas viviendo sus millones de vidas. Y pensó en su madre, en su casa de adobe, durmiendo en silencio en su pueblo de tierra roja. Pensó en la carta de su padre. Pensó en la frase final y en cómo había resonado en algo muy adentro que llevaba años dormido. Tomó el teléfono, no para revisar correos. Marcó el número de su madre. Eran las 11 de la noche. Dolores contestó al segundo timbre como si estuviera despierta, como si hubiera estado esperando aunque nunca lo admitiría. ¿Llegaron bien?, preguntó ella. Sí, mamá, hace un rato. ¿Comiste? Sí. ¿Ella llegó bien? La dejé en su casa. Llegó bien. Un silencio breve y cálido. Bien, dijo Dolores. Mamá, ¿qué? Rodrigo miró la ciudad por la ventana. Las luces, el movimiento que nunca paraba. Gracias por guardar la carta, dijo. 8 años guardándola, esperando. Dolores tardó un momento. No tenía apuro, dijo. Sabía que ibas a volver. ¿Cómo sabías? Porque eres hijo de Aurelio y mío, dijo. Y los dos siempre volvemos. Tardamos, pero volvemos. Rodrigo sonrió. Era una sonrisa pequeña, para él solo, en ese apartamento de 11 pisos con vista a la ciudad. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. Duerme. Colgó. Puso el teléfono sobre la mesa. Durmió esa noche de una manera que no recordaba haber dormido en años, sin despertarse a la mitad, sin revisar el teléfono a las 3 de la mañana, sin esa tensión constante de fondo que él había aprendido a confundir con responsabilidad, y que en realidad era otra cosa, algo más parecido al miedo de quedarse quieto. Esa noche se quedó quieto, y no pasó nada malo. Al día siguiente fue a la oficina. Llegó a las 8, como siempre. El edificio de 18 pisos en Insurgentes con su lobby de mármol y sus 400 empleados llegando por turnos. Todo igual, todo exactamente igual que siempre, excepto que cuando cruzó el lobby y esperó el elevador, escuchó un carrito de limpieza al fondo del pasillo y miró hacia allá con una atención que antes no hubiera tenido. No era Inés. Era otra persona, una mujer de unos 50 años, con uniforme azul, empujando el carrito hacia la bodega del turno de la mañana. Pero Rodrigo la miró. La vio. No como parte del fondo, no como el mobiliario humano al que uno se acostumbra sin darse cuenta. La vio como una persona que estaba ahí, trabajando, a las 8 de la mañana, empujando un carrito. Ella levantó los ojos, lo vio mirándola y bajó la cabeza rápido con esa costumbre aprendida de quien no espera que el dueño de la empresa le devuelva la mirada. «Buenos días», dijo Rodrigo. La mujer levantó los ojos otra vez, sorprendida. «Buenos días, señor», dijo. El elevador llegó. Rodrigo subió. Era una cosa pequeña, una cosa de nada. Pero era distinta a lo que hubiera hecho 3 semanas antes, y eso contaba. Pasó la mañana en reuniones. Habló con su socio, revisó los números de la semana, firmó 3 contratos que habían estado esperando, llamó personalmente a los inversores de Guadalajara para disculparse por la reunión reprogramada y para reagendarla con fecha concreta. Todo lo que debía hacerse se hizo. La empresa estaba bien. Había sobrevivido su ausencia de 5 días sin ningún problema visible, lo cual era a la vez reconfortante y una lección que tardó en recibir, pero que finalmente había llegado. A la 1 de la tarde mandó un mensaje a Inés. Solo decía, «¿Cómo estás?». La respuesta llegó 20 minutos después. «Bien. El gato está enojado porque lo dejé mucho tiempo con la vecina». Rodrigo sonrió solo frente a la pantalla. Escribió, «¿Vienes esta noche al turno?».
La respuesta tardó un poco más esta vez. Sí, a las 10. Rodrigo escribió: estaré aquí. Inés tardó en responder. Cuando llegó el mensaje solo tenía 3 palabras. Ya lo sé. Rodrigo puso el teléfono boca abajo sobre el escritorio y volvió a sus papeles. Pero la sonrisa tardó un rato más en irse. A las 10 de la noche, Rodrigo seguía en su oficina, no porque no tuviera nada que hacer en casa, sino porque había elegido estar ahí, con propósito, esperando con honestidad lo que estaba esperando, en lugar de pretender que trabajaba tarde por necesidad. Escuchó el carrito en el pasillo a las 10:04. Luego, la puerta se abrió. Inés entró con el uniforme azul, el pelo recogido, los guantes amarillos colgando del bolsillo del delantal. Se detuvo al ver que él estaba ahí, pero no con la misma sorpresa de los primeros meses, cuando encontrarlo a esa hora la tomaba desprevenida. Esta vez era diferente. Esta vez los dos sabían que era diferente. «Ya llegué», dijo ella. «Ya sé», dijo él. Inés puso el carrito junto a la puerta. Se sacó los guantes del bolsillo y los puso sobre el carrito. Caminó hasta la silla frente al escritorio de Rodrigo y se sentó, que era algo que nunca había hecho antes, sentarse en esa silla, pero que en ese momento era lo más natural del mundo. «La pregunta», dijo ella. Rodrigo la miró y le preguntó, no con palabras elaboradas ni con explicaciones largas, con las palabras simples y directas de alguien que por fin había aprendido que las cosas más importantes no necesitan adornos para ser reales. Inés lo escuchó. Lo miró a los ojos durante todo el tiempo que habló, y cuando él terminó, ella no respondió de inmediato. Miró la ventana, la ciudad de noche, los millones de luces, miró sus manos sobre las rodillas. Luego lo miró a él y respondió. «Lo que queda cuando se quita lo que sobra», Inés dijo que sí. No con esa clase de sí inmediato y fácil que no ha pensado las consecuencias. Lo dijo con el sí de alguien que había pasado días enteros evaluando cada ángulo, que había dormido con la pregunta antes de que se la hicieran, que había hablado con su propio reflejo en el espejo del baño del departamento de Tepito, preguntándose qué diablos estaba haciendo y qué diablos quería. Y la respuesta había sido siempre la misma. ¿Qué quería esto? No el dinero, no el edificio de 18 pisos, no el coche, ni el apellido, ni ninguna de las cosas materiales que venían pegadas al mundo de Rodrigo Castellanos. Quería a ese hombre específico que se había quedado paralizado frente a su madre cargando leña, que había leído la carta de su padre con las manos quietas y los ojos brillosos y no había podido terminar la primera taza de café de esa mañana, que le había preguntado sin adornos, sin escenografía, sin flores ni restaurantes caros, desde un escritorio de oficina a las 10 de la noche mientras el carrito de limpieza esperaba junto a la puerta. Ese hombre, ese era el que quería. Lo demás se vería. Las semanas que siguieron no fueron fáciles, no porque los dos no quisieran estarlo, sino porque las cosas reales nunca son fáciles cuando empiezan de verdad, y no solo en la cabeza. Había mundos distintos que aprender a habitar juntos. Había miradas en el edificio cuando la gente empezó a notar que algo había cambiado. Había comentarios que llegaban por los costados, de empleados, de conocidos de Rodrigo, de gente que no entendía o que no quería entender. Rodrigo los ignoró con una consistencia que sorprendió incluso a quienes lo conocían de años. Su socio le preguntó una tarde, con esa familiaridad de quien lleva una década trabajando junto a alguien, «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?» Rodrigo lo miró y le dijo, «Más seguro que de cualquier otra cosa que haya hecho». Y el tono con el que lo dijo no dejó espacio para más preguntas. Inés, por su parte, navegó ese tiempo con la misma calma práctica con la que navegaba todo. No buscó aprobación,
No se disculpó por existir en ese espacio. Siguió siendo quien era, directa, trabajadora, con los pies en la tierra aunque la tierra hubiera cambiado de textura bajo ellos. Una tarde, de camino a casa de Rodrigo desde el turno de la mañana, se detuvo frente a una tienda y se miró en el reflejo del vidrio. Uniforme azul, pelo recogido, bolsa de tela al hombro. Se preguntó si debía cambiar algo, si había algo en ella que necesitara ser distinto para encajar en ese nuevo capítulo. La respuesta llegó sola, con la voz de Dolores en su cabeza. El mundo en el que vive Rodrigo lo construyó él desde el mismo polvo que pisas tú ahora mismo. No cambió nada, siguió caminando. El primer viaje que hicieron juntos, ya como lo que eran, fue a Oaxaca. No por obligación, por elección, porque Rodrigo había prometido cada 2 meses y los 2 meses se cumplían, y porque Inés quería ver a Dolores con sus propios ojos, sabiendo ya lo que sabía y sintiéndose ya como se sentía. Dolores abrió la puerta antes de que tocaran. Los había escuchado llegar desde el camino. Llevaba el mismo delantal, el mismo pelo recogido, los mismos pies firmes sobre la tierra. Pero sus ojos eran distintos. No distintos de la semana anterior, no distintos del año anterior, distintos de los últimos 12 años. Miró a los dos parados en su puerta. Miró a Rodrigo primero. Y en esa mirada había todo lo que una madre puede decirle a un hijo sin usar la voz. Te vi crecer, te vi irse, te esperé y aquí estás por fin entero. Luego miró a Inés, e Inés dio un paso adelante sin esperar a que nadie la invitara. Dolores abrió los brazos. El abrazo fue largo, más largo que el de la despedida, más cargado, más lleno de cosas que ninguna de las dos iba a poner en palabras porque no hacía falta. Cuando se separaron, Dolores las tuvo a las dos de las manos un momento, las manos de Inés dentro de las suyas. Las miró, las manos de quien conoce el trabajo, había dicho don Benigno, las manos que no mienten. Ya, dijo Dolores, y soltó. Entró a la cocina a poner el comal. Rodrigo e Inés se miraron. Él le puso una mano en la espalda, suave, como preguntando sin preguntar. Ella asintió con los ojos, y los dos entraron a la casa. Don Benigno los vio pasar esa tarde desde su silla de siempre. Rodrigo lo saludó. El viejo se tocó el sombrero. Inés le dijo buenas tardes, don Benigno. El viejo la miró con esa mirada lenta y profunda que tenía para las personas que le importaban, y dijo, buenas tardes, muchacha. Y se quedó viendo cómo los dos seguían por el camino hacia la casa de Dolores. Tomó un sorbo largo de su taza. Asintió para sí mismo, en silencio, con la satisfacción tranquila de quien ha visto muchas historias empezar y terminar y sabe distinguir las que valen de las que no. Esta valía. Esa noche, después de cenar, los tres se sentaron en el patio trasero. No había leña que cargar. Rodrigo había mandado a alguien del pueblo la semana anterior a dejar suficiente leña apilada junto a la pared, bien cortada, bien apilada, con suficiente para varios meses. Dolores había protestado cuando se enteró. Luego no había vuelto a mencionarlo. El patio olía a tierra húmeda, porque habían caído unos minutos de lluvia al atardecer. De esa lluvia breve y rara de esa época que no alcanzaba a mojar del todo, pero que dejaba el aire más fresco y el suelo con ese aroma particular que no se parece a nada más. Las gallinas estaban recogidas. El cielo de Oaxaca, a esa hora, sin la contaminación lumínica de la ciudad, tenía más estrellas de las que Rodrigo recordaba haber visto. O quizás siempre habían estado y él no había tenido tiempo de mirar. Dolores tomaba su té. Inés tenía las piernas cruzadas en la silla, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando el cielo. Rodrigo miraba a las dos. ¿En qué piensas?, le preguntó Inés, sin voltear, como si sintiera los ojos de él encima. En que hace 5 días no soy la misma persona que fui los últimos 12 años, dijo. Inés se volteó a mirarlo. ¿Y eso está bien o está mal? Está bien,
dijo. Es la primera vez en mucho tiempo que está bien de verdad y no de mentira. Dolores escuchó eso desde su silla y no dijo nada, solo miró su taza, y en la comisura de sus labios, pequeño y casi invisible, apareció algo que llevaba mucho tiempo sin aparecer. Una sonrisa, no la sonrisa de quien gana algo, la sonrisa de quien recupera algo que era suyo y que pensó que ya no iba a volver. Rodrigo lo vio, y supo que su padre, desde donde estuviera, también lo veía. Meses después, cuando Inés llamó a su madre a Atlixco para contarle cómo estaban las cosas, su madre la escuchó en silencio durante un buen rato. Era una mujer parecida a Dolores en muchas cosas, poco ruido, mucho fondo, palabras cortas que pesaban más que los discursos largos. Cuando Inés terminó de hablar, su madre hizo una sola pregunta. ¿Te trata bien? Sí, mamá. ¿Le tratas bien tú a él? Sí. ¿Y a su madre? Inés sonrió. También. Su madre guardó silencio un momento. Entonces está bien, dijo. Todo lo demás se acomoda. Y tenía razón. Como casi siempre tienen razón las madres cuando dicen las cosas simples que uno tarda años en entender. Todo lo demás se acomodó, despacio, sin prisa, con tropiezos y ajustes y conversaciones difíciles que hubo que tener y cosas que hubo que aprender a soltar y otras que hubo que aprender a sostener. Pero se acomodó, porque las cosas que están construidas sobre algo real siempre encuentran su lugar, aunque tarden.